presidente. Empiezo saludando a los funcionarios y a las funcionarias de la administración que nos acompañan en el debate, a los colegas y a las personas que también nos están viendo aquí en el recinto y por las redes del Consejo. Yo me voy a referir a dos puntos principales, señor presidente y señor secretario de Salud. En primer lugar, el balance de cómo ha venido cómo está en este momento el cumplimiento de las metas planteadas por los mismos peñalosistas en el plan de desarrollo, porque el Polo Democrático Alternativo, hay que recordarlo, no votó el plan de desarrollo del alcalde Peñalosa. Y en segundo lugar, hacer unos comentarios sobre Capital Salud, señor secretario de Salud, que es un debate que hemos sostenido los dos en algunas oportunidades, lamentablemente no en un recinto democrático como este, porque no se ha logrado agendar ese debate, y tampoco en otro tipo de espacios. Yo le planteé a usted que hiciéramos un debate de frente y usted dice que no, que esperemos a que las autoridades competentes se pronuncien, aunque como lo voy a demostrar ya hay unos pronunciamientos importantes sobre lo que usted llama autoridades competentes. En infraestructura, entonces, miremos rápidamente. El concejal Juan Carlos Flores en este debate fue muy preciso y muy detallado en cómo se ven incumpliendo de manera sistemática prácticamente todas las metas que tienen que ver con ese proyecto de modernización de infraestructura de salud en la ciudad. Si uno coge los distintos programas y las distintas metas, que recuerdo cuáles son: primero, construir 40 centros de atención prioritaria en salud. En segundo lugar, construir 2 instalaciones hospitalarias nuevas. En tercer lugar, reponer 4 instalaciones hospitalarias, incluyendo el hospital de Usme. Y en cuarto lugar, construir 4 centrales de urgencias. Si uno coge los 4 proyectos, de acuerdo con el SECPLAN, el avance al 31 de diciembre de 2018 de estas metas es apenas del 3.22%. Cifras del SECPLAN, señor secretario de Salud. Yo no entiendo cómo en el SECPLAN se dice que el avance en el cumplimiento de las metas es apenas del 3%, y el señor secretario de Salud, de acuerdo con las propias cifras de la administración, dice que no, que van muy bien y que eso es una revolución en materia de infraestructura de salud. Miremos entonces rápidamente cada una de las metas también para ver cómo el secretario de Salud miente sistemáticamente. Ya es una mentira descarada, señor secretario de Salud, cuando usted sale a algunos medios de comunicación a pronunciarse sobre esto. Arranquemos entonces con los 40 CAPS. Repito, la meta es construir 40 CAPS. La administración afirma que ya tiene 20 CAPS en funcionamiento. Bueno, ya ha venido variando las cifras y hay veces habla de un número superior de CAPS. Pero sin embargo, cuando uno revisa el SECPLAN, colegas, que es el mecanismo para hacer el seguimiento a esta meta, ¿saben cuántos CAPS ha construido el alcalde Peñalosa de acuerdo con el SECPLAN? 0. El avance va en el 0%, de acuerdo con el SECPLAN. Entonces aquí sí nos tiene que explicar usted, señor secretario de Salud, ¿por qué sale usted a los medios de comunicación a decir que tiene ya 20 CAPS o más funcionando, pero en el SECPLAN lo que nos dice la información oficial es que lleva 0% de la meta? Ahora yo voy a dar una explicación, me adelanto a la respuesta que seguramente va a dar el secretario de Salud, y es que lo que tienen en este momento es 20 CAPS funcionando, pero eso no es infraestructura nueva para la ciudad. Lo que han hecho es cambiarle el letrero a las UPAs, UVAs, a los CAMIs, y en vez de poner CAMI de tal sitio, le ponen CAPS de tal sitio. No es infraestructura nueva, y en esto, señor secretario de Salud, le agradezco que no revise su celular, que ya se nos volvió un vicio muy común de la administración. Señor secretario de Salud, le agradecería que escriban los chats antes o revise. Lo he visto ahorita muy desesperado por Twitter, pues se acaba el debate y usted hace las publicaciones que quiera hacer por Twitter. Yo no le veo problema a esto, pero lo mínimo de respeto es que le ponga atención al concejal citante que le está dirigiendo la palabra y que por lo menos le ponga atención. No voy a seguir hablando, señor secretario de Salud, hasta que usted me ponga atención. Gracias, señor secretario de Salud. La mínima es eso. Bueno, entonces le decía, ay, qué cosa tan tenaz con estos funcionarios, ¿ah? Presidente, le agradecería si usted me ayuda.
porque es que sí es bien complicado mientras uno habla y el señor está hablando por el celular. No es por el silencio, no es por el silencio. No es por el silencio, presidente, es porque el secretario de Salud... Señor presidente, le explico cuál es el problema. Yo le estoy dirigiendo la palabra al señor secretario de Salud y el señor secretario de Salud está pegado a su celular. Lo mínimo es que ponga atención a la intervención para que ponga lo que quiera. Conteste lo que usted quiera, cierto, usted puede dar sus argumentos, etcétera, pero lo mínimo es que le ponga atención al concejal citado. Le agradecería, señor presidente, un llamadito de atención breve para que el señor secretario de Salud se ponga ahí. El señor secretario ha tomado nota y está tomando esto. Si la hemos informado aquí que está tomando nota de eso. Toma nota en el celular. Bueno, ahí hay unos papelitos y todo porque es que es bien difícil uno concentrarse en esa manera. Bueno, entonces le decía, señor secretario de Salud, que frente a esta meta de la construcción de los 40 CAPS, en varias ocasiones usted ha planteado que esos son 40 o los CAPS que tienen funcionamiento son infraestructura nueva. Y así lo planteaba en distintos medios de comunicación, por ejemplo en El Espectador en marzo de 2017, usted salió a decir a los medios que ya tenían o que ya habían construido 10 nuevos CAPS. Entonces, cuando cualquier persona lee este tipo de afirmaciones, se imagina como si hubieran construido 10 nuevos edificios que funcionan en este momento como centros de atención prioritaria en salud. Sin embargo, señor secretario de Salud, me encontré un informe de la veeduría que lo hace parte de la oposición al alcalde Peñalosa. Es un informe de septiembre del año pasado, o sea, más o menos reciente. ¿Qué dice ese informe de la veeduría? Que de los 20 CAPS que en ese momento ustedes señalaban como ya en funcionamiento, 9 de esos 20 CAPS antes funcionaban como CAMIS. 8 de esos CAPS antes funcionaban como UPAs. Y 2 están bajo otras modalidades de atención, señala la veeduría en un estudio que hizo revisando cada uno de los CAPS, que según usted están funcionando como si fuera nueva infraestructura de salud. ¿Qué implica esto, señor secretario de Salud? Que en el debate que desde el primer año de gobierno hemos tenido usted y yo frente a sus afirmaciones en lo que tiene que ver con la construcción de CAPS, pues este informe de la veeduría, colegas, me está dando la razón en la medida en que lo que han hecho es cambiar el letrero. Pero además, digamos esto, en gracia de la discusión, gracias, señor presidente. Bueno, señor presidente, entonces, ¿qué tenemos demostrado hasta ahora? Que el avance es del 0% en construcción de nuevos CAPS. Y que, señores órganos de control, lo que han hecho es cambiar el letrero. Ahora, en gracia de la discusión, el secretario de Salud podría decir, no, concejal Sarmiento, lo que hemos hecho es inversiones cuantiosas en esos CAMIS anteriores y hemos cambiado la infraestructura de esos CAMIS para tener prácticamente un nuevo CAP. Y eso podría ser un debate. Sin embargo, señor secretario de Salud, esa respuesta no corresponde con la realidad. Le voy a leer lo que dice el informe de la veeduría distrital al respecto, abro comillas. A la fecha no se han realizado modificaciones estructurales a la infraestructura física de las unidades de servicio. No se han hecho, repito, modificaciones estructurales. O sea, pueden haber ahí algunos arreglos que ponen ahí una nueva ventana para la atención de los usuarios, cosas así por el estilo, pero no es una remodelación completa de esa infraestructura. Y sigue diciendo la veeduría distrital, sigo leyendo, señor secretario de Salud, básicamente los CAPS están funcionando con los mismos espacios físicos donde operaban los CAMI y las UPAs. Eso es lo que dice la veeduría. ¿Qué más dice la veeduría? Que los famosos CAPS, por los que tanto sacan pecho los funcionarios de esta administración, comenzando por el secretario Morales, tienen graves problemas de infraestructura. Miren lo que identificó la veeduría en este estudio. Señala que tienen humedad y goteras en los consultorios. Esos son los grandes CAPS que nos están mostrando. Dice que tiene espacios subutilizados en donde anteriormente se prestaban servicios de urgencias y de hospitalización.
O sea, no solamente no han hecho grandes inversiones para cambiar la infraestructura, sino que la infraestructura existente en algunos CAPs no la están utilizando como lo que señala la veeduría, los servicios hospitalarios. Tercero, dice que los consultorios adicionales no tienen la dotación necesaria para la prestación de los servicios. Señala además que se trata de construcciones antiguas sin las mejores necesarias para el adecuado funcionamiento como iluminación interior y mantenimiento permanente. Y por último, señor secretario de Salud, la veeduría, no lo dice el concejal Manuel Sarmiento, no lo dice el Polo Democrático Alternativo, lo dice un órgano de control cuyo jefe fue nombrado a dedo por el alcalde Peñalosa. Techos en madera que no cuentan con la norma de habilitación que expide la Secretaría Distrital de Salud. Ni siquiera están cumpliendo los CAPs con la misma norma de la Secretaría Distrital de Salud. Y salen entonces a los medios a decir que tienen un gran avance en el cumplimiento de las metas. Eso es lo que tiene que ver con los CAPs. Este informe de la veeduría resuelve el debate que hemos tenido desde el año 2016 y, señor secretario de Salud, le informo que ese informe de la veeduría me da a mí la razón. Siguiente punto, siguiente meta, infraestructura hospitalaria. ¿Cuáles fueron las metas? 4 hospitales nuevos en reposición, 4 hospitales en reposición y 2 hospitales nuevos. Cumplimiento según el SECPLAN a 31 de diciembre del año 2018, 0%. Esa es la gran revolución en infraestructura de salud. Y como lo señaló aquí el doctor Juan Carlos Flores, esto lo querían hacer mediante alianzas público-privadas. ¿Cuál es la demora? ¿Cuál fue gran parte de la demora de todos estos proyectos que contrataron a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, otra vez haciendo una tercerización, una triangulación de la contratación, aprovechando el régimen de contratación privada de la Financiera de Desarrollo Nacional para contratar a dedo? Ese contrato valió 15.000 millones de pesos y resulta que se demoraron casi 3 años o 2 años y medio haciendo la estructuración de las APPs. ¿Y qué finalmente fue lo que sucedió? Lo que aquí le advertimos, señor secretario de Salud, y es que mediante ese modelo de alianzas público-privadas era prácticamente imposible hacer hospitales públicos porque el negocio tiene que ser tan grande que no les da el cierre financiero. Bueno, ahí están incurriendo en esa ilegalidad el secretario de Salud y la ERU de contratar la reposición del Santa Clara a través de una alianza público-privada cuando la ERU no puede hacer este tipo de contratos, como lo demostramos en el debate de las vigencias futuras. Centrales de urgencias, meta 4, en este momento 0. Y nos los mostraban como nueva infraestructura, como nuevos edificios, y ya nos dijeron, de acuerdo con la intervención del doctor Molano, también concejal peñalosista, que no, que eso va a ser dentro de ciertos hospitales, y además también nos dicen que lo quieren hacer a través de una alianza público-privada, o sea, es el negocio socio. Y hay unos proyectos que siguen estancados, señor secretario de Salud. El de Diana Turbay, por ejemplo. Ya más o menos, ya estaban los diseños para el nuevo CAMI Diana Turbay. Llegó la administración de Peñalosa y dijo, no, esos diseños no sirven, no me gustan, y comenzó una lucha con la comunidad porque les querían hacer el nuevo CAPS que va a reemplazar el CAMI, se lo querían hacer sin el servicio de urgencias. Un CAMI que se ubique en una zona de la ciudad donde hay heridos, muertos y donde no hay otro centro hospitalario cercano para atender ese tipo de emergencias. Gracias a la lucha de la comunidad, señor secretario de Salud, les tocó desistir de esa idea. Termino entonces con el tema de Capital Salud, señor presidente. Este es otro debate bien interesante y donde el secretario de Salud se ha caracterizado por salir a decir todo tipo de mentiras. Miremos entonces rápidamente de qué se trata este debate sobre Capital Salud. El año pasado ustedes recordarán que el alcalde Enrique Peñalosa y el secretario Morales salieron como pavos reales por todos los medios de comunicación, sacando pecho. Por primera vez en la historia, Capital Salud tiene utilidades y fueron por alrededor de 41.000 millones de pesos. Hemos tenido un debate sobre eso porque yo sostengo con pruebas, señores,
de los órganos de control, que voy a leer a continuación, que están maquillando los estados financieros de Capital Salud, los están manipulando, están inflando los ingresos no operacionales para mostrar este tipo de utilidades. Y me adelanto a esto, la semana pasada el señor secretario de Salud publicó el siguiente trino, abro comillas: a quienes les duele que Capital Salud EPS del distrito, que atiende a los pobres de Bogotá, haya dado utilidades y superado la quiebra en la que la dejaron, ahora les va a doler el doble, dice el señor secretario de Salud. Muy pronto se sabrá quién es el que miente. O sea, nos está advirtiendo dos cosas. Uno, que sí tuvieron utilidades el año pasado y que en 2018 van a tener utilidades por alrededor de 80.000 millones de pesos. Más, me dice el secretario de Salud, 90.000, 100.000, digamos. Entonces, ojo, colegas, con los que les voy a leer, y ojo, órganos de control. La EPS, por sus problemas financieros, la superintendencia la tiene bajo vigilancia y contrató una empresa que se llama SAC Consulting SAS para que ejerciera las funciones de contralor con funciones de revisoría fiscal. Para hacerlo más sencillo, esa es la revisoría fiscal de esa EPS. La función de la revisoría fiscal es vigilar que las cuentas que ellos presentan en sus estados financieros sí correspondan con la realidad. Comienzo entonces, colegas y señor secretario de Salud, a leer las pruebas que demuestran que están manipulando los estados financieros. En marzo del año 2018, esta empresa, la revisoría fiscal, publicó o dio su concepto sobre los estados financieros de Capital Salud, con fecha o con corte a 31 de diciembre de 2017. ¿Qué dice el concepto, señor secretario de Salud y órganos de control? Miren lo que dice, abro comillas: la utilidad generada por la entidad obedece a la realización de ajustes y reclasificaciones sobre los cuales no existe evidencia suficiente. Y continúa y agrega: en nuestra opinión, dados los efectos de los hechos descritos en este documento, frente a lo referente a la situación contable, los estados financieros no representan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de Capital Salud. Es un concepto negativo de la revisoría fiscal sobre los estados financieros del año 2017. Pero esto no es todo, colegas. Después de que aparece este concepto, se reúne la Junta Directiva de Capital Salud y le llevan este concepto. Y a raíz de este tipo de advertencias, la gerente de la EPS expide un memorando interno. Procedo a leer qué dice ese memorando interno, señor secretario de Salud. Abro comillas, dice la gerente: evidenciadas las diferencias materiales y significativas en el resultado del ejercicio, o sea, del año 2017, se establecieron los ajustes a realizar, a saber, dos puntos. Uno de esos ajustes se llama ajustes que impactan la utilidad del ejercicio. ¿Cuál utilidad? La de los 41.000 millones del año 2017. ¿Qué dice la gerente? Abro comillas: ajustes presentados en los resultados financieros de la vigencia, donde la EPS pasó de generar una utilidad de 41.816 millones de pesos a una pérdida de 1.362 millones de pesos, tomando en cuenta únicamente el ajuste acordado con el Contralor con funciones de revisoría fiscal. Y me dice que esto no prueba absolutamente nada. La revisoría fiscal dice lo siguiente: sus estados financieros son chimbos. Y después la gerente le dice a sus funcionarios: oiga, con los ajustes que nos mandó a hacer la revisoría fiscal, ya no tenemos utilidades por 41.000 millones de pesos, sino pérdidas por 1.300 millones de pesos. Pero eso no es todo, colegas. Sigo mostrando algunas pruebas que demuestran cada una de mis afirmaciones. Le envía a la Superintendencia de Salud un derecho de petición
diciéndole, oiga, superintendencia, mire lo que está diciendo el Contralor con funciones de revisoría fiscal, y mire lo que dice el secretario Morales y lo que dice el alcalde Peñalosa. Y entonces la superintendencia me contesta ese derecho de petición y me dice, oiga, concejal, yo también tengo dudas sobre eso. Entonces le volví a preguntar al consultor con funciones de revisoría fiscal que me aclarara qué fue lo que sucedió. Y efectivamente el Contralor con funciones de revisoría fiscal le contesta a la superintendencia. Veamos entonces qué es lo que le contesta a la superintendencia. Le dice, mire, superintendencia, las utilidades por 41.000 millones de pesos se explican porque en esos estados financieros la EPS registró ingresos no operacionales por alrededor de 97.000 millones de pesos. O sea, los ingresos de cualquier empresa dependen de dos fuentes: sus ingresos operacionales, que tienen que ver con los ingresos propios de su actividad misional, y en segundo lugar, ingresos no operacionales, que pueden ser rendimientos financieros, liberación de reservas técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿sabe, señor secretario de Salud, qué le contestó la revisoría fiscal a la Superintendencia de Salud, concejal Celio Nieves? Le dice lo siguiente, abro comillas: es claro que los ingresos no operacionales registrados por Capital Salud EPS efectivamente no corresponden a la realidad económica de la misma, toda vez que descontextualiza las normas técnicas contables y financieras en razón a que se registran valores que no corresponden a hechos económicos ciertos, señor secretario de Salud. Es que no lo digo yo, órganos de control, lo está diciendo la revisoría fiscal. ¿Qué le está diciendo la superintendencia? Capital Salud en el 2017 infló los ingresos no operacionales de esta empresa y eso llevó a que esa utilidad fuera de 41.000 millones de pesos. ¿Cuál es entonces la consecuencia lógica de esta afirmación? Que esos 41.000 millones de pesos no corresponden con la realidad. Incluso la gerente de la EPS dice que con los ajustes que hay que hacer, lo que se tendría es que la EPS fue pérdidas por 1.300 millones de pesos. Pero eso no es todo. Vámonos a los estados financieros del año 2018, ya que nos advierte el señor secretario de Salud con su risita que vienen entonces a anunciar utilidades por 100.000 millones de pesos, está diciendo ahora. Muy bien, en junio el mismo consultor revisó los estados financieros a junio del 2018 de la EPS Capital Salud. Lo hizo, repito, con corte a junio del año 2018. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue el concepto del Contralor con revisoría fiscal? De un concepto negativo, una vez más, sobre esos estados financieros. Es decir, que esos estados financieros también son chinos. Dice, entre otras cosas, lo siguiente sobre esos estados financieros: en lo relacionado con el cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia, se observa que estas no se cumplen de acuerdo a lo establecido en el decreto 2702 del año 2014. Y ojo, este informe me llamó la atención, señor presidente, no es solo sobre cosas financieras. Dice que Capital Salud no está cumpliendo con sus metas en lo que tiene que ver con indicadores de salud pública, señor secretario de Salud. Lo dice este informe. Por ejemplo, con corte a junio de 2018, dice que en Capital Salud no solo no se cumple la meta en lo que tiene que ver con mortalidad materna, sino que a esa fecha la tasa de mortalidad materna aumentó. Pasó de 46 en el año 2017 a 60.28 en junio de 2018. No lo digo yo, lo dice este informe. No está cumpliendo tampoco con las metas en materia de tasa de mortalidad perinatal, en materia de incidencia de sífilis congénita, en materia de bajo peso al nacer, en cobertura de educación, en mortalidad menores de 5 años por enfermedad respiratoria aguda. No cumple con las mismas metas que se propuso esta administración. En conclusión, mentirosos, mentirosos, mentirosos. Mienten en infraestructura,
mienten en resultados financieros de la EPS, mienten en cumplimientos de metas en lo que tiene que ver con los indicadores de salud pública de Capital Salud. Este es el secretario de Salud que tiene la ciudad, una persona que no le da vergüenza mentirle de manera tan descarada a la ciudad. Y yo reitero, señor secretario de Salud, en esas condiciones es impresentable que usted siga siendo secretario de Salud y la única opción que usted tiene es renunciar a ese cargo. Muchas gracias, señor presidente.